Buenos días a todos. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos campos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras búsquedas, compartir nuestros encuentros. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia significativa, adelante. Adelante, sí, Emanuela, muy respetable. Buenos días a todos. Buenos días. Maestro, usted como el grado donde está en Sachela, ha hecho uso de, no magia, pero sí de leyes, porque digamos que el maestro Estrada las desarrolló, eh, el maestro de la Ferrier también, y sabemos de diferentes anécdotas de los maestros, pero en particular usted. O sea, me quiere preguntar si he desarrollado SIGIS. Ah, si alguien lo necesita, sí. Si yo lo necesito, no. Esa es la respuesta. Pero no lo hago yo. Simplemente la fe de alguien, la confianza, la búsqueda de alguien, se busca que tenga una respuesta. Y uno sirve de mediador solamente. Y agradece el enorme honor de ser un mediador. Pero sí, hay algunas cosas que se podrían hacer por la vía del poder, pero no tiene sentido. Se acaba uno enredando. Pierde lo más importante por lo poco. Es lo que yo podría comentar. Lo que salió. Sí. ¿Contesta la pregunta? No, de eso no me van a escuchar mucho, porque es que se da no por uno mismo, sino por por la fe de alguien que conecta a uno lo otro. Sí, a veces que ha sucedido eso. Yo puedo pedir, pero yo no puedo asegurar nada. Mm. Puede leer todo en la parte de San Mateo, capítulo 11. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues, que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Padre sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quisiere revelar. Estado del Hijo del Hombre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Pero está hablando de Jesús o del estado de conciencia crístico o del Hijo del Hombre. Es una pregunta interesante. Hemos hablado de que los seres humanos estamos en la lucha por la sobrevivencia. Ay, coño. De no sentirnos menos, de no sentirnos vulnerables ante algo que somos vulnerables, que es la muerte, la enfermedad y la vejez. Son las tres cosas que prueban el alma. ¿Qué tanta confianza? ¿Qué tan agradecidos estamos? Anoche escuchaba un estudio muy interesante, científico, un señor muy renombrado, que decía se había dedicado a estudiar patología de las neurociencias, que si la ansiedad y que si la depresión, pues lo que está más de moda, ¿no? ¿Okay? Y entonces alguien le sugirió, pero ¿por qué no estudias los estados de felicidad y los estados de plenitud? Ah, pues está interesante. Entonces, con todos los aparatos y resonancias y todo el cuento, se puso a estudiar eso con todo el rigor científico. Y encontró que cuando alguien hacía algo para enaltecerse a sí mismo, había un estrés en el cerebro de si puedo o no puedo, quiero o no quiero, es correcto o no es correcto, hay alguien mejor, yo soy menos. Había siempre como una especie de lucha en la personalidad. ¿Mm? Pero los que lo hacían generosamente, por estar agradecidos, por ser feliz, por haber encontrado un sentido a la vida a través del servicio, no había ese conflicto en el cerebro. Y unos sentían a lo mejor en la zona del placer, en la zona baja del cerebro, qué bien, soy lo máximo, qué bien lo hice, qué bien dependen de mí, mira cómo los traigo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Mauricio Garcés? Cómo las traigo arrastrando. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ok? Pero las personas que lo hacían por generosidad, porque era su vida así, era lo que tenían que hacer, hacían lo que debían hacer y con gusto lo hacían. Les duraba semanas ese estado. Y en todo caso era más fácil recordar. Una experiencia trascendental no es por un momento, es para mucho tiempo. Es más, para todo el camino, para cuando andemos desconfiados y norteados o que no veamos claro, acordémonos que sí, en un instante se vio claro y vuelve a renacer ese estado. Pero si fue por placer y por ego, así en el sentido yo, no regresa. Necesitas más y más y más. Y es insatisfactorio. No la puedes satisfacer. Muy interesante el estudio de la alegría de vivir, de haber encontrado un sentido. Era muy importante. Era lo que alimentaba en sí a toda la movimiento cerebral. Las diferentes áreas no entraban en conflicto. Al contrario, quedaban mejor. Y esas personas tendían a tener mejor no solo salud mental, sino salud física.
porque no entraban en conflicto, en desperdicios de energía. Como decía el venerable maestro Machelli, si alguien es el mejor pistolero del oeste y más poderoso y más labia, sí, se ha encontrado que gente que disfruta escuchándose así, la mejor, mira más como lo está. Yo soy lo máximo, ¿no? Acaban vacíos. Los artistas hay muchos casos que por buscar esa atracción de remuneración egoica, luego se sienten muy deprimidos. Y para qué cuento historias de suicidios y de problemáticas y de adicciones, etc. Entonces, cuando uno ya no está en el plan de la sobrevivencia, sino sigue el camino de la luz, el camino crístico, que son acciones, no son doctrinas. ¿Mm? El camino de la luz no es doctrinas, ni nadie se ilumina acá en la cabeza nada más, ¿no? Es por tu acción que regresa una corriente de luz. Te hace sentir más confianza en descubrir más. No te hace sentir que ya lo sabes todo, sino te hace confianza de que hay más. Y que se abre como una puerta de lo inmenso de la vida, que es la sabiduría, la inteligencia, el poder universal. Por eso dice que es ligera mi carga, porque ya en el estado crístico, o en ese rayo de luz, no hay esfuerzo, hay gusto por hacerlo. No placer, no, gusto, sentido hacerlo. Yo veo que es una analogía a evaluar realmente qué es lo importante, lo que te va a dejar vacío o lo que te va a dar un alimento para cuando lo necesites más adelante. Y no se borrará. Yo siento que las experiencias con mi maestro, el venerable, el sublime hermano mayor, siempre están ahí para los momentos donde hay titubeo o hay no claridad. Ahí está. Entonces son aspectos de la línea que hacen funcionar la vida bien o aspectos de la vida que hacen funcionar las cosas mal o parciales o conflictuadas. Hay una gran tarea en el GETULS que es realizar unidad entre toda la diversidad sin entrar en las confrontaciones. Ni por arriba de la mesa ni por abajo de la mesa. No sé si me explico. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo vivirlo? Y solo el que tiene confianza y ha tenido experiencia de unidad, de que haya cosas más allá que mi ego, puede no solo vivirlo, sino compartirlo, si el ambiente se presta. Lo vas realizando tú y lo puedes compartir. Y esa es la gran tarea. Que entre mejor seas como ser humano, más puedes compartir y compartir para que otros seres humanos sean mejores seres humanos. Es una vibración, no son conceptos ni palabras. A lo mejor en las palabras van esas vibraciones, pero a veces que no, que suenan huecas, vacías, hipócritas. Pues sí, ¿no? O sea, son falsas. O sea, tiene la forma, pero pues no es. Es como apócrifas también.
Entonces es un tema muy importante que requiere reflexión constante. Aprender a ver las cosas de un sentido más trascendente, del sentido que marca el Cristo. Cuando uno lleva una misión que parece difícil, pero es el sentido de mi vida, de la vida, las dos cosas, mi vida, la vida. ¿Sí se entiende la diferencia? No es pesada, como dice aquí. Una de las cosas es tener espíritu de investigación profunda, como los niños. Por eso descubren tantas cosas, porque el disco duro no está tan lleno de conceptos y de prejuicios todavía. Se va a llenar, no se preocupen, pero por lo pronto no. Cuando empiece el yo de la adolescencia, sí se empieza el yo, ¿verdad? Yo mi ropa, yo mi peinado, yo mi horarios, yo mis amigos, yo, ¿qué más? Mis reglas. Yo, ya ese ya no es un niño, ¿sí me explico? Pero mientras ese tránsito sigue habiendo mucho asombro y ojalá nunca se nos quite el deseo de investigación, observación. Entonces yo encuentro eso relacionado con lo que nos sale hoy. Seguirnos preguntando si la vida se hace difícil es porque no le he encontrado un propósito. Uno, digo, uno, que todo es correcto, todo es justo. Sí lo aprendo a ver así. Si lo aprendo a ver como problema, va a estar difícil que lo vea de la otra manera. Manso de corazón. Manso. No menso, no. No menso, no, manso. Quiere decir que no tiene conflicto, que acepta las cosas. Pero algo serán. No todo lo que sucede en la vida lo vamos a entender. O sí, somos tan sabios que comprendemos tanto, tanto, tanto. No, no, hay cosas que no vamos a entender. Mientras tengan sentido y propósito, todo está bien. Nos da esa plenitud en el tiempo y no el esfuerzo y la carga y el que es muy natural sentirla, que a veces te dormiste tarde, comiste no sé qué, te conflictuaste con algo más difícil de digerir que un mole, un hermanito Getuls. ¿Ah? No, está pesado. ¿Sí? Como que le echaron grasa de más, ¿no? No lo digiere, no lo digiere. Bueno, tendrás que aprender a digerirlo, es parte del esfuerzo y entrenamiento. ¿Sí? Yo sé que hay un día, yo quiero tener una casa, coche, fama y fortuna. Entonces, ese sentido de vida te lleva para otras cosas. Pero si es un sentido de vida, un propósito de servir a los demás, tiene otro aspecto, ¿no? Otro sentido, valga la redundancia. ¿Cómo hacerle para guiarnos por ese propósito más elevado? Más bien ese propósito que está en todos, no nada más en un evento o una persona. Cuando se reconoce el aspecto espiritual y no es de ir a la iglesia y golpes de pecho, porque mucha gente luego lo asociamos con eso. Es un reconocimiento al impulso vivo, presente, divino. Es un rayo, es un fluido, es algo que mueve todo. Los hebraístas le llamaron Shekinah.
¿Sí o no? ¿Eh? Le llamaron Shekinah, lo que mueve todo el universo. Sí. Shekinah. Y no solo lo que yo alcanzo a pensar, a sentir, ¿no? Todo está siendo movido por ese maravilloso impulso espiritual. Todo. Hasta esas paredes, esos átomos, esas condiciones de cal o de calcio, porque son los cementos y todas las pinturas, los petróleos, ¿no? Tienen en sí un impulso espiritual. Por eso, solo recordar no alimenta el espíritu. Solo lo vivo, la acción. ¿Qué necesita ese espíritu expresado en esta persona? Y ahí nace una actitud de servicio más consciente. Y no nada más porque, pues para sentirme que ya me descargué. No, al contrario, reconozco su importancia y su valor y estoy dispuesto a colaborar con mucho gusto. Y esas son las experiencias que van conectando más vida espiritual. En el espíritu, speiros, en el fuego que lleva todo. ¿Se acuerdan que la palabra espíritu viene también de pira o de fuego? Y es un fuego, el fuego o está vivo o no es fuego. No como ahorita que ponen velitas eléctricas, ¿no? Y no, no agarra la onda uno de eso. No, 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 no. Eso no es una vela. ¿Sí? Es un juguetito ahí. El fuego tiene que estar encendido, vivo. Y el fuego tiene dos funciones: fundir o difundir, separar. El fuego del Kundalini real es unificador. Que aun cuando está consumiendo y dejando abajo las escorias, los desechos, está liberando calor y luz. Siempre va a haber residuos cuando hay fuego. El tema es qué hacer con ellos. Porque cuando pensamos en la luz, hay que ver qué hacemos con los residuos. Siempre. Todo fuego. Y el fuego tiene que estar vivo. Si yo apago la luz, pues ya, ¿dónde está la luz? Pues ya no está. Y la gente, para hablar de espiritualidad, tiene que ser algo vivo. Reconocimiento de lo vivo. Y para qué y el por qué. Yo también reconocer que en todo mi ser está ese espíritu universal que está moviendo, impulsando todo, pero cada cosa va manifestando algo diferente, diverso. El tema sigue siendo cómo hago una alabanza a lo vivo del espíritu universal, pues colaborando en que se puede, de acuerdo a detectar sus necesidades. Pero bueno, la mayoría nos quedamos atorados en los conceptos. Los conceptos no es lo vivo, ni los sentimientos es lo vivo. Aunque que vayas y echa fuego ahí en las emociones, ¿no? No es vivo. Hay algo más atrás. Hay un fuego creador, recreador de la vida, inagotable.
Aun cuando se destruyera todo el planeta Tierra, el espíritu universal seguiría moviendo el universo. Lo pongo así para que no nos apeguemos a ciertas cosas. Pero sí, el espíritu a través de todas sus manifestaciones va formando las experiencias del alma. Pero recuerden, lo que está en el alma es pasado. No es presente. Solo la apreciación en presente de lo que está revelándose es espiritual. Por eso la fenomenología chamánica o fenoménica no tiene sentido desde el ángulo iniciático. Son imágenes del pasado. Son cosas que son memorias, pero no están vivas. Yo les doy la vida ante mis atracciones y rechazos, pero no tienen vida en sí. Apreciar lo vivo, lo inmediato, eso es espiritual. Recuerdo una experiencia muy hermosa del doctor D.T. Suzuki, Daitaro Teishi Suzuki, el que difundió el budismo zen hacia Occidente de una forma muy profunda. El doctor Suzuki. Y una vez lo invitaron en Inglaterra a una gran convención sobre espiritualidad, que de muchos movimientos iban a ir a escucharse cuál era la propuesta espiritual. Y pues unos sacaron sus argumentos del Evangelio, de la Biblia, del Zenadvesta y no sé de cuántos movimientos de doctrinas religiosas y expusieron cuál era el camino de la espiritualidad desde el ángulo de su doctrina. Y le tocó al doctor Suzuki, por cierto, era muy chaparrito y muy japonés, muy sencillo. Y se paró en el frente al micrófono y empezó a ver a la gente y dicen, voy a disculparme porque yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo no sé tantas cosas como las que han dicho. Suenan muy hermosas, pero no es mi línea de conciencia. No puedo hablar de lo que no estoy viviendo, de lo que no he vivido. Ahí para mí eso es lo espiritual. Disculpen si ofendo a alguien, pero yo mejor les voy a platicar qué hago en Japón, mi tierra natal. Vivo en el campo y me levanto temprano para ver la salida del sol. Cómo la vida va despertando para yo también despertar con ella. Oigo los trinos de los pájaros y soy feliz cultivando la tierra y produciendo lo que vamos a comer y observando lo generoso que es la tierra. Y así va. Y en la tarde hago meditación para ver qué me queda o qué me falta, porque tengo que ir a dormir. Algunas cosas las apunto y otras cosas las recuerdo. Habló con tanta fuerza de lo que vivía que el auditorio se cayó de aplauso. Fue el único al que todos reconocieron que vivía una vida espiritual. No de una doctrina, que nos puede pasar a nosotros,
sino realmente una vida espiritual. Muy viva, muy real. ¿Sí? Claro, es un tipo letradísimo, había leído todo lo que no se imagina. Pero eso le ayudaba a entender lo que iba a vivir. Nunca sustituyó los conceptos por la vida. Los conceptos le ayudaban a entender la vida y a valorarla más. Es una anécdota muy bonita, que hay gente que más allá de las doctrinas muestra una forma de vivir, ser feliz. ¿Por qué? Porque la vida es maravillosa. Si uno aprende a no apegarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el maestro Estrada la pasaba, pero re bonito. Todo el día estaba contento, prácticamente. Nada más cuando los discípulos hacían tonterías, ahí se preocupaba. A ver, ¿qué voy a hacer con estos? Porque no me entienden, no me entienden. Complican las cosas, ¿no? Y pues, ni modo, hay que entrarle. Para eso estamos aquí. No está hecho, están por hacerse. Nuestra labor es educativa y la educación siempre es a largo plazo, nunca en el corto plazo. Bueno, alguien más que desee compartir o preguntar, disculpen que me haya tomado tiempito, pero es un tema que es el de fondo, es el de fondo. Algo más. Maestro, bueno, buen Sí, día. por favor, Podríamos adelante. decir, Un momento, por favor, don Victoriano, gracias. María Guadalupe, ¿sí gusta ponerse por este lado? Si nos pudiera hablar un poco de la importancia del ayuno. Bueno, sí, cómo no. Primero le voy a hablar de lo que no hay uno. Le felicito, usted ha alcanzado un reconocimiento. Lo importante es que usted cuide y cultive una expansión más de conciencia. No se olvide, la cruz no es la conciencia, es una representación, un reconocimiento. Cuide su emblema, tráigalo limpio, le da sus lavaditas o con bicarbonato, pasta de dientes o limpiadores ahora más sencillos que hay, como los que venden aquí. Y cultive su palabra de paz. Va a ser la llave que le va a abrir el mundo. No solo es una anécdota de muchas cosas. Esa llave es para empezar a abrir el mundo. Luego ya es para descubrir qué hay en el mundo, pero esa es la llave para abrir, para que fluya la vida. Muy bien, ayuno. El ayuno de no comer hace que el cuerpo, principalmente con líquidos, hace que el cuerpo saque tóxicos y residuos que lleva acumulados en el tiempo. Cuando se deja de comer, se invierte el proceso y se pone uno así a sacar. Cuando uno hace ayuno, por favor, deben de estar hasta cierto punto no estreñidos. Es terrible un ayuno con estreñimiento, porque vas a chupar eso, ¿sí? Que está ¿qué le diríamos? Tus tuberías sanitarias, ¿ok? Y que lo que hace el ayuno es que el ego baje un poquito ante la ansia de la comida, ante el tengo que, necesito, ansiedad, etcétera. Cuando uno hace ayuno, tiene que también, ojalá, hacer ciertos cambios en ese día en cuanto a presiones y a actividad, ¿sí? Para que tenga también un efecto más psicológico. Te hace más sensible. Hay menos defensas, hay menos
resistencias. Y eso ayuda a que la experiencia quede más grabada. Que la energía que se recibe sea más sensible uno a ella. Por eso antes de recibir un emblema, se ayuna uno un día por lo menos. ¿Sí? O si andas cargado, también traten de no hacer ayunos de no comer nada. Eso no es ayuno. Mínimo agua, mínimo test. ¿Sí? ¿Ok? Ya con frutas y tiene otras finalidades. Pero el ayuno tradicional es con agua o con té. No más té. Nada más té. ¿Ok? Nada más té. Y si uno se pone bien y se ubica, es muy liberador de cargas emocionales, de tensiones y otras cosas. Pero tampoco el estar en ayuno es el mejor estado para irse a meter a conflicto. No. Ese día tiene que estar uno muy hacia adentro, dejar que la sabiduría del cuerpo, de la energía, se recree, se descargue lo que ya no, etcétera. Hay gente que hace ayunos y le empieza a oler la boca, pero es por la carga que trae en el sistema digestivo. Pero no se detecta hasta que no empiezas a ayunar. ¿Sí? Y hay ciertos olores. Hay gente que no, pero hay gente que de acuerdo a cómo está, hay ciertos olores que empiezan a salir con el ayuno. ¿Sí? Que son humores de recarga del sistema. Como que en ayuno el cuerpo hace la otra función, la anabólica, que es eliminar, descargar. Por eso necesitamos líquidos. ¿Mm? Y el ayuno debe ser adecuado a la persona. No todas las personas pueden ayunar muchos días. Hay gente que sí, hay gente que no. ¿Verdad? Hay ayunos de una sola fruta, pero ya no es tan ayuno, es más bien una terapia. El ayuno es así, agua o té, pero mucho. Estoy hablando de 3 o más litros o 4 litros al día. Tienes que... Entonces es un sistema de descarga, de purificación, y en el efecto a nivel del alma genera una sensibilidad especial. ¿Okay? ¿Algo más? Hay muchas cosas, muchos tipos de ayuno y en diferentes personas a veces hay diferentes efectos. Por ejemplo, a mí en lo particular, si hago ayuno, me hipersensibilizo y a veces no me conviene. Ya soy sensible, muy sensible, me hipersensibilizo, me cargo de las cosas más. Pero cada quien tiene que analizarse y verse qué reacciones hay y ver cómo las aprovecha mejor. ¿Alguien más? Sí, sí, Ahora gracias. sí, don Victoriano. Vamos a decir, por lo que nos dijo de la experiencia del japonés y de la vida misma, entenderíamos que la vida es de estudio y la fraternidad nos trae el proyecto de reeducación. La vida es Pues de estudio. sí, adelante, adelante. Sí, era el comentario, se me vino a la mente, enlazado con su pensamiento. Bueno, yo lo que he entendido de la vida es que hay que hacer circular. Sí, hay que observar, pero hay que responder. Sí, hay que escuchar, pero hay que hablar. Es cuando se da el ciclo completo.
Es una recreación. Es como en una pareja, matrimonio, solo escuchar. No, se necesita participar. Y no solo hablar, también escuchar. La polaridad tiene que estar presente. Es de ida y de vuelta. Circulación. De hecho, así se le llama la Brahmacharya, que es el estudio de los ciclos de Brahma, que se manifiesta y se muere continuamente. Y es eterno. Es el estudio de la circulación de la luz, como le llamó el venerable Satarjat José Marcelli. Es el estudio de la recreación eterna de la vida. La vida es recreación. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma y se recrea. Entonces, la vida tienes que hacer de las dos polaridades. Por eso el ja y el ta en el yoga. Algo más, ya la última para terminar. Gracias. Porque los Getuls andan en ayuno, hablando de ayuno. ¿Sí, más o menos? ¿O se echaron su taco antes de venir? Una guajolota. Maestro, Sí. buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Quiero ¿Podríamos saludarla, cantarle pero sí. Gracias. ¿Podríamos cantar las mañanitas a nuestra querida hermana Silvia Noemí? Silvia Noemí. ¿Ya se las cantamos? Ah, sí. Bueno, lo dejé yo como estuve Sí. viajando. Ok, muchas Sí, gracias. sí. Está bien cantada, bien aplaudida y bien reconocida. Sí, qué bueno que como quiera no lo recuerda, pero sí, en su día sí se lo cantamos. Y estaba inclusive presente su adorado hijo, Eric. Sí, salió Muchas bonito. gracias. Fue también un homenaje a un gran ser humano. Muy bien. Gracias, maestro. Ah, cierto. Va a ver dónde anda, que no se nos vaya, ya se nos fuyó. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. De tu santo que las cantamos aquí. Despierta, vida, despierta, mira que llama Dios. Una, dos, tres. Síguete, bombita. Bravo. Bravo. Muy bien, pues está de regreso Lupita y se le quiere mucho, se le admira y es ariana, natural. Muy bien, pues qué bueno que celebramos que la gente va recorriendo la vida y eso es reconocer la importancia de los ciclos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pax. Gracias, maestro. Pax. Saludos.